Listo, bueno, un cordial saludo para todos ustedes, apreciados estudiantes y compañeros de la red de curso de cálculo diferencial. Le damos la bienvenida a esta webconferencia, a este último encuentro, ¿sí? Sincrónico, donde se abordarán los temas finales de la unidad número uno relacionada con funciones, ¿sí? La última web, claro, de la unidad número uno, ¿no? Porque obviamente seguiremos con otros encuentros pues, ya para las unidades 2 y 3 de nuestro curso. En esta ocasión, pues vamos a abordar los temas sobre función de trozos, la función cuadrática, el manejo de GeoGebra y algunos problemas o ejemplos relacionados con problemas de aplicación. ¿Listo? En esta ocasión, el docente expositor será el profesor Luis Alfonso Flores, quien amablemente hará su intervención con la presentación para esta jornada, y los tutores en el chat, quienes van pues, hacer ese acompañamiento a todos ustedes. Entonces, el profesor Jorge Eliezer Ramírez, el profesor César David Revelo y quien les habla, Gustavo Salazar, listo, el director del curso. Entonces, toda inquietud, toda duda que ustedes puedan presentar, pues a través del chat pueden escalar esa información que nosotros amablemente los atenderemos. ¿Listo? Entonces, pues sin más ni más, profesor Luis, adelante. Perfecto, Gustavo. Muchas gracias por la presentación. Efectivamente, el día de hoy bueno, antes que nada quiero aprovechar a saludar a los estudiantes que en este momento se encuentran eh, en la web, ¿cierto? Efectivamente, el día de hoy me corresponde guiarlos en esta web conferencia destinada a lo que tiene que ver con función a trozos, la función cuadrática. Vamos a hacer ejercicios como tal en GeoGebra para que ustedes puedan corroborar los que ustedes realizaron de manera manual o matemática. Y finalmente vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación. Esto se verá reflejado como tal en los ejercicios 4 y 5 respectivamente, función cuadrática y problemas de aplicación. Bienvenidos nuevamente. Entonces, a continuación es importante cierta información que debemos compartir en cuanto a las normas y condiciones que tenemos actualmente en la web que fue desarrollada por la eh, red de cursos, en este caso de cálculo diferencial, y que nos sobra como tal recordarles, ¿de acuerdo? Entonces, para esta sesión, y de hecho para todas las web conferencias de aquí en adelante, eh, tengan en cuenta que no se permite compartir información, en este caso sobre ayudas académicas en el chat, ¿de acuerdo? Asimismo, también la idea es que se utilice como tal, en dado caso que quieran interactuar, un lenguaje respetuoso, no solamente hacia los tutores, sino también con sus respectivos compañeros, ¿de acuerdo? Finalmente, no replicar información de grupos, ni datos de contacto, ni cosas por el estilo, porque igual la idea como tal es que aprovechen las ayudas que le estamos dando acá, nosotros los tutores, ¿cierto? Y pues obviamente no es válido que ustedes comiencen de pronto a interactuar entre ustedes y comenzar a repartir su información, ¿de acuerdo? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. No cumplir con estas normas pues obviamente generará un llamado de atención, y si es reincidente, pues obviamente nos tocará la triste necesidad de retirarlo como tal de la sala. ¿Ok? Así que, bueno, sin más ni más, iniciamos entonces con esta web conferencia. ¿De acuerdo? Entonces, en primera instancia, lo que hemos observado, lo que hemos realizado como tal en estos, de hecho, dos encuentros de la tarea uno, ¿de acuerdo? Ha sido lo que tiene que ver con cierto tipo de funciones. Hay función lineal, que vimos función exponencial, logarítmica, función cuadrática, función racional, entre otras. El día de hoy, bueno, vamos a ver de pronto como un mix, una mezcla de todas las anteriores. ¿A qué quiero decir esto? Porque estamos trabajando en este caso con una función a trozos. ¿Qué son funciones a trozos? Vamos a hablar un poquito en cuanto a la definición textual, ¿cierto? Y después le vamos a explicar más o menos a qué hace referencia para que ustedes lo puedan de pronto visualizar un poco más fácil. Entonces, habiendo realizado como tal o habiendo digerido como tal todo ese tipo de funciones, ahora lo que vamos a ver es que existen un grupo de funciones que se pueden, en ese caso, que se definen o que se expresan en términos de dos o más funciones, ¿de acuerdo? En donde cada función
es una regla, ¿cierto?, que se aplica a una determinada partición del dominio. Ahora bien, cada partición es un subintervalo, ¿de acuerdo? No intervalo completo, sino un subintervalo de números reales. ¿Qué quiere decir esto? Que la imagen de en este caso, de un elemento del dominio, depende del subintervalo al cual pertenece y a la regla, o en este caso función asignada a los elementos de dicho intervalo. Eso es función a trozos, pero en palabras un poquito más sencillas, función a trozos lo que significa o lo que queremos tratar de compartirles a ustedes no es más que una agrupación de dos o más funciones que están distribuidas a lo largo del dominio y que son segmentadas a través de un intervalo. ¿Cuál es el intervalo? Simplemente vamos a definir como tal de dónde inicia a dónde termina cada una de las funciones. Como podemos observar en el ejemplo que observan en pantalla, ¿cierto? Tenemos una función f de x, la cual va a estar conformada por dos tipos de funciones diferentes, ¿de acuerdo? En este caso, las dos son de tipo lineal. No quiere decir que siempre van a ser de esta manera. Puede ser una función, qué sé yo, cuadrática y puede ser una función racional. ¿De acuerdo? La única diferencia que tenemos que tener en cuenta es que cada una de ellas va a participar dentro del dominio dependiendo del rango o de la regla que habíamos dicho anteriormente. ¿De acuerdo? Entonces, todo el dominio lo vamos a poder dividir a lo largo de qué? De las funciones. En ese orden de ideas, vamos a hacerlo, a digerir un poquito el primer ejemplo y el segundo lo vamos a hacer con GeoGebra para que sentemos las bases de esta parte, ¿de acuerdo? Si ven el ejercicio o el ejemplo número 2, podemos observar que la función f de x está ahora conformada, ¿cierto? Segundo, por tres funciones. La anterior estaba conformada por dos funciones. La primera tomaba los valores desde menos infinito hasta 2 y la segunda tomaba los valores, en este caso, las demás, ¿de acuerdo? Uno es hasta 2 y otro es a partir de 2. Ahora bien, si nosotros miramos aquí esta otra gráfica, vamos a ver acá si nos permite como tal escribir esto. Ahora sí. Perfecto. Aquí podemos visualizar como tal las tres funciones que tenemos. Tenemos una cuadrática, y de hecho tenemos dos lineales, ¿de acuerdo? La cuadrática va a estar definida, ¿cierto? En este intervalo del dominio de valores que puede tomar x, de 0 a 2. ¿Qué quiere decir eso? Que esta función va a estar definida de 0 a 2 a través de esta pequeña función cuadrática que tenemos acá. A partir de 2, y de 2 y de hecho hasta 15, miren que es otro subintervalo, va a estar definida por la función, en este caso lineal, de 2x menos 14. Y de ahí en adelante, de 15 hasta 24, va a estar definida por esta función de 64 menos 16x, 16 quintos de x, ¿de acuerdo? Sí, casualmente, o de hecho más bien podemos observar, ¿cierto? Que la función va a estar o va a tener el intervalo total, o más bien el dominio que vamos a estar definido en la función entre 0 y 24, en donde van a estar interactuando estas tres funciones. ¿Ok? Bueno, es importante que tengamos en cuenta esta nota que tenemos aquí, ¿cierto? La intercepción de los subintervalos debe ser vacía. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos tener dos valores prácticamente, vamos a llamarlo aquí como fronteras, ¿cierto? Dos valores que prácticamente puedan reemplazarse en una función o en la otra, ¿de acuerdo? Significa que una de las dos va a estar incluido, en este caso, incluyendo como tal la frontera. En este caso sería el valor de 12, ¿cierto? Más no estaría en las dos funciones. Lo que significa que no, en este caso, que la intercepción de las dos, obviamente sería entonces vacía, solamente estaría perteneciendo la respuesta a cada una de las funciones, ¿de acuerdo? Y su unión es el dominio de la función. ¿Qué significa eso? Que el dominio va a hacer referencia a todos, desde la primera frontera hasta la última.
¿De acuerdo? Ese sería el dominio. Tenemos que tener en cuenta otra observación. ¿Qué pasaría si aquí no estuviese el igual y aquí tampoco? Pues significa que ya no tendríamos una función continua y no pertenecería a ninguno de los dos. ¿Ok? Es importante eso. Ahora bien, listo. Entonces, una función f de x se expresa en términos de dos funciones, una para cada subintervalo. Por ende, si quisiéramos evaluar la función en algún valor real, debemos observar a qué subintervalo pertenece dicho valor. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver. Si necesitamos como tal, acuérdense que f de x también puede llamarse, ¿cierto? A, en este caso, la variable dependiente. Acuérdense que esta es la variable dependiente. Y tenemos una variable independiente, que sería como tal x, ¿cierto? Esta es la variable independiente. Ahora bien, ¿qué nos están diciendo? Necesitamos encontrar, ¿cierto? El valor, ¿cierto? Evaluando, en este caso, x, que sería 5 o sería 0. ¿Listo? Vamos a hacer el ejemplo completo. Digamos que tenemos esta función. Esta función es una función a trozos que está definida por dos funciones lineales, ¿de acuerdo? Una que va de 2 en adelante, ¿cierto? Y otra que va desde menos infinito a 2. ¿De acuerdo? Ya podemos observar, miren que efectivamente el intervalo no se traslapan y la intercepción entre los dos es 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto para realizar este tipo de ejercicios? Podemos evaluar, ¿sí? ¿Sí? Vamos a ver exactamente dónde se encuentra el valor de en donde vamos a evaluar la función. En este caso, 5. 5, vamos a ver si está o en este subintervalo o en este otro subintervalo, ¿cierto? Entonces aquí está diciendo la primera función en ese orden de ideas que ¿qué? Que x tiene que ser mayor a 2. Y de hecho 5 cumple esa condición porque 5 es mayor que 2. Entonces, a la hora de evaluar 5, ¿cierto? ¿Cuál de las dos funciones vamos a tomar? Pues simplemente la segunda. ¿Por qué? Porque hace parte o está dentro del subintervalo. Colocamos acá, evaluamos 5 y colocamos acá menos 1, ¿cierto? Si queremos obtener el valor, pues simplemente lo que hacemos es reemplazar en esta primera. Entonces, ¿cómo quedaría? Entonces sería menos 2 por 5, sería en este caso menos 10, ¿cierto? Menos 1, ¿cierto? Que corresponde a esa que se encuentra acá. Entonces la respuesta sería de menos 11. La otra función, ¿cuál sería? O bueno, el literal B del ejercicio sería, vamos a evaluar en la función f de x el valor cuando x tiende a 0 o cuando el valor es 0, perdón. Si tenemos una función, ¿cierto? Evaluada en 0, tenemos que mirar a ver exactamente dónde se encuentra, en qué subintervalo aplica. ¿Listo? En ese orden de ideas, si miramos que 0, reemplazamos aquí x por el valor de 0, ¿cierto? La segunda función nos está indicando que todos los valores que estén por debajo o igual a 0 corresponderían a esta otra función, ¿de acuerdo? Incluyendo el 2. Si les dicen f de 2, ¿cierto? F evaluado en 2, pues igual también tomarían la segunda función más no la primera porque no incluye el 2. ¿Ok? Entonces vamos a evaluar. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría 0 sobre 2 más 1. La respuesta, no sé, en ese orden de ideas sería de 1. ¿Ok? Bueno, vamos a mirar cómo lo vemos en GeoGebra. ¿Ok? Vamos a borrar esta parte que se encuentra acá. Y es más, vamos a exprimir un poquito más este ejercicio. ¿De acuerdo? Vamos a ver, en primer lugar, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una función, ¿cierto? Menos 2x menos 1, ¿cierto? Vamos a decir que f de x es igual a menos 2x menos 1. Acuérdense que como es una función lineal y para graficar una recta necesito dos puntos, ¿de acuerdo? Si yo quiero graficar esto con respecto a los ejes, que serían los cortes con los ejes para saber exactamente dónde se encuentran, si yo quiero obtener el corte en X, ¿cierto? Yo puedo hacer que Y sea 0, ¿cierto? Y si es 0,
ya vamos a saber que reemplazamos f, bueno, f de y que sea 0. 0 es igual a menos 2x menos 1. ¿Ok? Y en ese orden de ideas quedaría, pasamos el otro acá, 1 es igual a menos 2x, x sería igual a menos 1. Significaría que tendríamos un punto en un medio coma 0. Este sería el punto de corte, o el punto de corte, en ese caso, con el eje x, haciendo f de x o el valor de y igual a 0. Si queremos ahora obtener el corte en y, pues hacemos en este caso x igual a 0. ¿De dónde? En la función. Entonces, f de x es igual a menos 2 por 0 menos 1. F de x quedaría, que es el mismo valor de y, igual a menos 1. Lo que quiere decir que el otro punto sería, ¿cierto? 0, menos 1. ¿Listo? Si nosotros queremos graficar esto, lo que podemos hacer, ¿cierto? Es graficar estos dos puntos. ¿Qué es lo que podemos también observar de esta función lineal? Primero, que el coeficiente, en este caso de la variable independiente, es negativo, lo que indica que tiene una pendiente que va decreciendo, como ya lo habíamos explicado en la conferencia número 1 cuando estábamos hablando sobre funciones lineales. ¿Eso qué significa? Significa que vamos a tener una función, vamos a ver acá, si podemos inclusive graficarla, menos un medio, acá. Vamos a colocar el punto menos un medio, coma 0, y el otro punto es 0, menos 1, creo que era, menos 1, menos 1, ¿ok? Si lo queremos nosotros graficar, vamos a poder observar lo siguiente. Podemos mirar esto, ¿cierto? Este es el eje X y este es el eje Y. ¿Listo? Entonces vamos a ubicar dónde se encuentra menos un medio. Menos un medio, digamos que este es 1, menos 1, perdón. Este es 1, y así en adelante 2, y este es menos 2. No esta escala, pero bueno, vamos a trabajar con ello. Entonces tenemos en ese orden de ideas menos un medio. Menos un medio sería este punto que se encuentra aquí. ¿Listo? Y el otro punto sería 0 y menos 1. Digamos que aquí es menos 1. ¿Listo? Ya podremos entonces trazar como tal, y me disculpan que no voy a quedar recta, pero la idea es que sepan por dónde va. Ah, caramba, siempre se nos, vamos a borrarla, pero también tiene que atravesar los dos puntos, ¿cierto? Y esto va hacia el infinito, acuérdense que es una función lineal, es una asociación infinita de puntos. ¿Listo? ¿Y cuál es la otra? ¿De acuerdo? Vamos a devolvernos por acá y tenemos la función x medios más 1. X medios más 1. X medios más 1. Vamos a ver, rectificamos x medios más 1. Esta es la otra función, f de x. ¿Listo? Si queremos visualizar, si queremos de pronto entenderlo un poco más, ¿cierto? Ya sabemos que la función va a constar, ¿cierto? De esta función a partir de 2. ¿Qué significa? Que la función de trozos va a tomar esta recta que se encuentra acá a partir de aquí hacia allá. ¿De acuerdo? Esta parte no va a estar en el intervalo porque el intervalo es a partir de 2. ¿Ok? Ahora vamos a graficar esta, ¿cierto? Esta gráfica, esta función lineal, la hacemos exactamente igual a la anterior. Primero, vamos a tener el corte con el eje X. Corte en X, ¿cierto? De la función que se encuentra aquí. Entonces, cuando hacemos corte en X, hacemos Y igual a 0. Entonces sería 0 es igual a X medio más 1. Despejamos lo que está sumando, ¿cierto? Pasa al otro lado a restar, quedaría menos 1 es igual a X medio. Y finalmente, pasamos lo que estamos dividiendo, lo pasamos a multiplicar. Quedaría como X es igual a menos 2. ¿Listo? Entonces ya sabemos que en este caso el corte con el eje X va a ser de menos 2,0. ¿Por qué? Porque estamos hallando en este caso los cortes con los ejes. ¿Y dónde son los ejes? En este caso, cuando va X y Y valen 0. En este caso, hacemos Y igual a 0.
Lo tenemos acá. ¿Y dónde corta la función cuando y es igual a 0? En menos. Y ahora vamos a hacer ahora el corte en y. El corte en y, en este caso, se da cuando hacemos x igual a 0. Si reemplazamos en la función, f de x es igual a ¿qué? 0 sobre 2. Perdón, vamos a colocar aquí. Más 1. En este caso, f de x es igual a 1. Si lo queremos graficar acá, para no estar graficando en la misma, aunque debe ser, sería en la misma gráfica como para que podamos observar, ¿cierto? ¿Cómo sería esto? Bueno, en este caso aquí no definí, ¿cierto? 0,1. Listo, entonces, en primera instancia tenemos un valor de menos 2, 0. Y la otra sería de 0, 0, 1. Si observan que acá tenemos una pendiente mayor que 0. Por ende, el crecimiento es hacia arriba. Si queremos observar entonces la función a trozos, ¿cierto? Digamos que este es 1 y este es 2. Entonces la función a trozos se comportaría de esta manera hasta 2 y de esta manera x mayor a 2 y x menor o igual a 2. ¿De acuerdo? Entonces nuestra función se comporta de esta manera. Ya lo realizamos matemáticamente, inclusive gráficamente. Vamos a ver en GeoGebra cómo nos da, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos tendría que dar? Una función prácticamente así y posteriormente esta que viene por acá y posteriormente como que baja. Bueno, vamos a mirar en GeoGebra. Bueno, vamos a realizar acá un segundo y vamos a colocar aquí en GeoGebra. Vamos a colocar esto. Ahora sí. Perfecto. Entonces vamos a colocar como tal las dos funciones, ¿cierto? Y a trozos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Tienen que tener cuidado con el comando, porque si de pronto se desconcentran o si de pronto escriben mal o colocan un paréntesis donde no deben, pues no les va a funcionar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a decir que la función está conformada por la siguiente. Primero, damos el condicional sí, ¿cierto? Y posteriormente damos el subintervalo. ¿Cuál es el subintervalo del primero? Pues x, en este caso, mayor que 2, coma, ahí sí vamos a colocar la función. ¿La función cuál sería? Menos 2x menos 1. Listo. Vamos a dar una coma y vamos a colocar aquí otro sí. Sí, abrimos paréntesis, nuevamente colocamos el otro subintervalo. ¿Cuál es el otro subintervalo? X, perdón, menor o igual que 2, coma, y damos como tal la función. Lo vamos a colocar aquí x dividido 2, ¿cierto? Más 1, más 1, y damos enter. Miren que ya GeoGebra organizó de una manera un poco más visual los comandos que acabamos de colocar. Y si le damos, por ejemplo, un zoom out, ¿cierto? Observamos el comportamiento de la gráfica. Y que si nosotros vamos más al detalle, podemos observar los puntos de corte que ya habíamos hallado. En menos 1, perdón, en 1 y en menos 2. Y el otro, bueno, el otro no se va a alcanzar porque no está proyectado a cortar como tal, en este caso, los ejes. ¿De acuerdo? Pero por lo pronto podemos corroborar que esta se encuentra de manera correcta. Si prolongamos esta a través de el infinito, pues podemos observar que nos va a cortar exactamente en los valores que habíamos obtenido anteriormente, que era menos un medio, coma 0 y 0, coma menos 1. ¿De acuerdo? Que es muy similar a lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Era prácticamente lo que habíamos, de cierta manera, eh, estipulado acá. Pero bueno, no hemos como tal realizado el respectivo que la evaluación.
Entonces, nos pedía como tal evaluar, me recuerdo, en 5 y en 0, ¿cierto? Vamos a coger la función y la vamos a evaluar en 5, ¿cierto? Y nos da -11, efectivamente, el valor que teníamos medido. Vamos a ver acá, y lo tenemos por acá, -11. Y el otro nos tiene que dar, en este caso, 1. ¿Cuándo da 1? Cuando f tiende a 0. Entonces, efectivamente, evaluamos de manera correcta, realizamos el análisis y también de manera correcta, así como las respectivas gráficas. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a continuar. ¿Ok? Bueno, sigamos. Ah, caramba. Vamos a borrar entonces esto que tenemos aquí. Vamos a hacer vamos a borrar acá esta parte. ¿Cierto? Entonces, ¿qué podemos observar de acá? Y de hecho, aquí ya simplemente está fijo lo que ya acabamos de realizar, ¿cierto? En donde podemos obtener los respectivos cortes y las funciones. Entonces, acá podemos observar cómo es que se estaría definiendo como tal la estructura o el comando dentro de GeoGebra para que ustedes lo puedan entender. Ya saben, el condicional, abre paréntesis, el subintervalo, la primera función, coma, nuevamente abren el condicional, abren paréntesis, el segundo subintervalo y la segunda función. Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a continuar. Bueno, es importante que, y vámonos directamente acá, que lo tenemos más claro. La definición del dominio y la definición del rango que fueron necesarios para el primer ejercicio. En ese caso, ya sabemos que el dominio son todos los valores que pueden tomar X. Y observamos que acuérdense que la línea, al ser una asociación infinita de puntos, y tiene como tal un declive o una inclinación gracias a la pendiente, pues va a tener un valor desde menos infinito hacia más infinito. Entonces el dominio serían todos los reales. ¿Ok? En cuanto al rango, bueno, en cuanto al rango, acuérdense que son todos los valores que puede tomar Y que tienen una función que tiene una imagen en X. Entonces, podemos decir que el dominio, ¿ok? De solamente esta función, no la proyección de la recta, no, de solamente esta función, va a estar definida entonces en qué y qué. Desde menos infinito, en este caso, hasta, desde menos infinito hasta 2. Y lo corroboramos aquí efectivamente. Ok, vamos a ver si aquí se borró. Perfecto. Vamos a, si no hay ninguna duda, vamos a continuar entonces al ejercicio número 2. Ok, este es un poquito más complejo. Ok, ¿por qué es más complejo? Pero en esencia es prácticamente seguir la misma receta de cocina. Ok, si observamos acá, observamos en primera instancia una ecuación, una función de tipo cuadrática, ¿de acuerdo? Es una función polinómica de orden 2. En este caso, como el coeficiente como tal está, el coeficiente que acompaña, en este caso, a la variable con el máximo orden que es 2, es positivo, pues simplemente nos está indicando que la parábola va a abrir hacia arriba. ¿Ok? También tenemos una función lineal con una pendiente positiva, es decir, va creciendo positivamente. Y finalmente vamos a tener ahora una función, en este caso lineal, con una pendiente negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ir decreciendo. Vamos a hacerlo directamente en GeoGebra. ¿Ok? Bueno. No, primero hagámoslo matemáticamente y después posteriormente pasamos a GeoGebra. La graficamos y evaluamos. Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que tener en cuenta acá? Lo que tenemos que tener en cuenta es dar como tal, revisar como tal los valores en donde vamos a evaluar la función y compararlos con cada uno de los subintervalos. Listo, si nosotros tenemos un f de 3, nosotros sabemos que 3 va a estar en este intervalo, ¿cierto? Porque este está de 0 a 12. Entonces está 1, 2, 3 y así sucesivamente. Entonces, si yo quiero evaluar f de 3, simplemente tengo que coger y evaluarlo en el primero, ¿cierto? Sería 3, donde está x, reemplazo el valor de 3.
3 al cuadrado menos 11 por 3 menos 2. Y eso es igual aquí. Vamos a colocar aquí 3 al cuadrado significa 3 por 3, que es 9, menos, aquí sería, vamos a romper paréntesis, que sería 11 por 3, sería 33, ojo con los signos de cada uno de los que conlleva, menos 2, que es este que se encuentra aquí. ¿Listo? F de 3, si hacemos la suma como tal, sería de cuánto, ¿cierto? Vamos a colocar aquí, vamos a ver si tenemos aquí para que lo puedan observar, ¿de acuerdo? Vamos a colocar aquí, vamos a colocar aquí 9 menos 33 menos 2. Ya podemos saber aquí que esto daría, en este caso, menos 26. Menos 26. ¿Listo? Lo tenemos por acá, el primer valor. El segundo valor, ¿cuál sería? F de 13. F de 13, ¿en dónde se encuentra? Se encuentra en el segundo intervalo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a utilizar este que se encuentra acá, la segunda función. 2 por 13 menos 14. En este caso, sería 2 por 13, sería 26 menos 4. Ya sabríamos que, caramba, f de 13 sería igual a qué. Bueno, 26 menos 14. Vamos para que 26, ahora todo, 26 menos 14. Nos da entonces en ese orden de ideas 12. Perdón, se movió. Perdón, 12. Era como 12, ¿no? 12. 12. Ese es el segundo valor. El tercero, miren que nos está diciendo f de 20. F de 20 nuevamente revisamos en cuáles intervalos está y observamos nuevamente que está en el último intervalo. Entonces, f de 20, vamos a tomar es la función, ¿cierto?, que corresponde a dicho intervalo, que sería 64 menos 16 quintos de, en este caso, 20. ¿Ok? Entonces aquí es donde yo tengo que realizar pues, el cálculo matemático, ¿no? 16 por 5, 16 por 20 sobre 5. Vamos a ver. Vamos a colocarlo por acá. 16 por 20 dividido igual dividido 5 igual. Da 64, pero 64 negativo. Bueno, es fácil en ese caso. 64 menos 64 pues da 0, ¿no? Pues ya tendríamos que el valor de 20 es igual a 64 menos 64 nos daría 0. F, ¿cuánto vale 20? Ok, vamos entonces a GeoGebra. En GeoGebra, vamos a ver, nuevamente este. No vamos a dañar este, vamos a hacer uno nuevo. Ok, ok. Entonces, ¿cómo es la función? Nuevamente, acuérdense cómo empezamos. Empezamos con el condicional, abrimos paréntesis, utilizamos en primera instancia, definimos el subintervalo, que en este caso sería 0, ¿de acuerdo? Menor o igual a x menor a menor que 2. Y colocamos la función, ¿cierto? De 0 a 2 y colocamos la función, ¿cuál sería? X al cuadrado, vamos a colocar acá. X al cuadrado menos 11x, ¿cierto? Menos 2. Menos 2. ¿Listo? Entonces colocamos el intervalo y colocamos la función. O x al cuadrado menos 11x menos 2, coma. Vamos a darle otro condicional porque necesitamos abrir la otra. ¿Cuál es la otra subintervalo? Va desde 12, ¿cierto? En este caso, menor igual que x
menor que 15. Le damos coma y colocamos la función. ¿Cuál es la función? 2x menos 14. ¿Ok? Ya colocamos el subintervalo y colocamos la función coma. Le decimos sí, nuevamente el condicional, abrimos paréntesis y colocamos el último intervalo, que sería 15, ¿cierto? Menor o igual que x menor o igual que 24. Y colocamos la función. ¿Cuál es la función? La función es 64 menos 16 dividido 5 al ladito x. Y ya la colocamos. Miren acá, la dividió y vamos a observar cómo nos está dando. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que les había mencionado que teníamos una parábola que abre hacia arriba porque el valor del coeficiente del x al cuadrado es positivo? Posteriormente teníamos una recta que es creciente y finalmente una recta que es decreciente. Aquí podemos observar inclusive cuál es el dominio, ¿cierto? Que va que es de 0 hasta 24, de 0 hasta 24. Y el rango que ya lo vamos a hallar, que va desde menos 30 y algo hasta 10 y algo. Vamos a ver acá, pues, exactamente estos valores. Podemos decir, bueno, vamos a colocar, vamos a hallar el extremo, ¿cierto? De la función. F, extremo, extremo, ¿listo? Entonces, ¿qué podemos observar aquí? En la parte inferior, vamos a inclusive hallamos el vértice, ¿cierto? En este caso, de la parábola. Vamos a darle botón derecho, propiedades, le damos nombre y valor. Cerramos y ya sabemos por lo pronto el rango de cuál es su valor mínimo. En este caso sería de menos 32. ¿Ok? Y ahora vamos a hallar inclusive el valor vamos a evaluar en este caso, el valor de, no sé, puede ser el que se encuentra aquí, no, está acá no, 15. Este es aproximadamente 15, ¿cierto? Donde se encuentra este otro máximo. Vamos a evaluarlo. Bueno, exactamente, míralo acá. ¿Listo? Y damos aquí, botón derecho, propiedades. Bueno, aquí no se encuentra este punto, pero bueno, ya sabemos que el punto es B es igual a que 15, el valor que nos dio, 16. ¿Listo? Le damos acá, botón derecho, propiedades, nombre y valor. Entonces, ya podemos saber, ¿cierto? Que el rango, ¿cierto? Se encontraría entonces en donde de 32.25 hasta, en este caso, 16. Acuérdense que son los valores de Y. ¿Listo? Vamos a devolvernos acá y vamos a continuar. La estructura que les acabé de mencionar, que acabamos de realizar, ¿cierto? En GeoGebra, se les deja aquí en la presentación para que ustedes, en dado caso que no la cogieron en la primera, pues pueden aquí revisar. ¿De acuerdo? Es exactamente la misma que nosotros definimos. Y miren acá, prácticamente lo que habíamos mencionado. ¿Listo? Obtuvimos como tal los valores, en este caso el mínimo y en este caso el máximo en cuanto a los valores de Y, en donde va a estar definida la función. ¿Ok? Y también el rango. Entonces ya sabemos que el dominio son los valores que puede tomar X y en donde existe la función Y, ¿cierto? Entonces sería de 0 hasta 24 que está por acá. Y el rango, entonces sería desde menos 32.25 hasta 16. Entonces ya podemos decir que que logramos como tal realizar en este caso lo que nos solicitaba o planteaba el ejemplo. ¿Ok? Vamos a hacer, en este caso, a pasar a la función cuadrática.
La función cuadrática, en este caso, como inclusive ya deben de tener de pronto un poco de conocimiento al respecto de, porque les acabé de hacer un ejemplo en cuanto a la función cuadrática en el ejemplo anterior, eh, va a representar, en este caso, una parábola, ¿cierto? En este caso, sí, hoy va a estar representado a través de un polinomio nuevamente de orden 2, de grado 2, en donde lo primero que tenemos que identificar es cada uno, en este caso, de los coeficientes que acompañan, en este caso, la función. A va a acompañar, en este caso, a la variable independiente que está elevada al cuadrado. B va a ser la que acompaña a X y C va a ser el término independiente. ¿De acuerdo? Es importante que nosotros definamos esto de esta manera, tal cual como se encuentra aquí, para poder obtener los valores. Ojo que con de pronto colocar el C del otro lado porque nos puede estar cambiando el signo y por ende los valores. ¿Listo? Entonces, si esta función cuadrática nos va a definir como tal una parábola. El hecho de que A sea positivo nos va a indicar que la parábola abre hacia arriba y lo que indica que va a tener un mínimo. ¿Listo? Si el valor de A es negativo, pues va a ser lo contrario. Va a invertir la función, en este caso la gráfica, y va a abrir hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces ya ustedes más o menos pueden identificar cuál sería en ese caso, hacia dónde sería la concavidad de la respectiva parábola, ¿cierto? Hacia dónde abre. Cuando digo que abre es la oposición al vértice, ¿no? Cuando abre hacia arriba o abre hacia abajo. ¿Qué podemos definir aquí en cuanto al dominio, ¿cierto? Es una función que siempre va a estar recorriendo cualquier valor desde menos infinito hasta infinito, pero el rango va a estar definido dependiendo del vértice. ¿Cierto? En este caso, como son valores en Y, si la coeficiente A es mayor a 0, ya yo sé que mi rango va a empezar en el vértice, más exactamente en el valor de Y del vértice, y va hacia el infinito positivo. Pero si por el contrario tiene A un valor negativo, entonces eh, el rango va a estar desde menos infinito y va a llegar hasta el vértice que se encuentra aquí, el valor de Y, que sería en este caso el límite o más bien la frontera en donde estaría definiendo nuestro rango. Bueno, ya saben, si es mayor que 0, pues simplemente el rango va a ser desde el valor de Y del vértice hacia el infinito, o si es menor a 0, pues ya saben que es de menos infinito hasta el valor de Y del vértice. Mírenlo acá, ¿cierto? Entonces ya sabemos que el dominio es de menos infinito hasta infinito, pero el rango va a estar definido por la base del vértice de la parábola y obviamente su proyección del valor de Y. Habiendo dicho eso, vamos a graficar entonces una función. Es importante que tengamos la siguiente información para que ustedes puedan entender y graficar esta función. ¿De acuerdo? Entonces, primero, la abertura de la parábola, ya sabemos, según el signo del valor, en ese caso el coeficiente de A. Segundo, el punto de corte con el eje Y es cuando hacemos X0. Y si hacemos X0, miren que, devolvámonos acá. Si hacemos X0, miren que el único valor que vamos a tener es C. Lo que nos está indicando que el corte en Y, cuando X es 0, es el valor de C. Ya lo sabemos prácticamente inmediatamente que tenemos como tal la función. Tercero, el cálculo del vértice está definido por, en este caso, menos b sobre 2a como valor de x. ¿De acuerdo? Menos b sobre 2a como valor de x. Eso ya está definido. Hay que de pronto eh, confundirse al respecto. Simplemente mientras nosotros tengamos definido de manera correcta cuál es a, cuál es b y cuál es c, no va a haber pierde para realizar, en este caso, para obtener el valor del vértice. Y posteriormente, para obtener el otro par ordenado, ¿cierto? Es decir, el valor de y del vértice, pues simplemente reemplazamos este valor que acabamos de hallar en la función y nos da este valor. ¿De acuerdo? Sencillo. Y finalmente, el cálculo de los puntos de corte con el eje X, para en este caso resolviendo la ecuación. Digamos, como les había mencionado, primero lo que hacemos es
vamos a definir en ese caso lo que es el corte con el eje, ¿cierto? En ese caso con x, ¿cierto? Hacemos x igual a 0, entonces lo que hacemos es obtener la función de la siguiente manera. Ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Acuérdense que acabamos de hacer f de x igual a 0 para poder obtener en este caso los valores que necesito. Ahora bien, acuérdense que de hecho, esta es una formulita que os va a acompañar a lo largo de su, en este caso, proceso de aprendizaje en cuanto a las partes de las ciencias básicas, de la fórmula de la cuadrática, donde podemos obtener los valores o las raíces de los valores que cumplen como tal esta igualdad. ¿Listo? Nuevamente que observamos el valor de B, el valor de A, el valor de C. ¿Listo? Entonces, como es una cuadrática, vamos a obtener dos valores, ¿cierto? Si tenemos dos valores, tenemos que tener en cuenta que uno va a ser positivo y otro va a ser negativo. Es decir, reemplazando como tal esta parte con estos signos. ¿Ok? Pues vamos a hacer como tal un ejercicio que yo creo que es más que necesario para que de pronto podamos, para aquellos de pronto que no lo manejan hasta el momento, lo entiendan. ¿Ok? Bueno, antes que nada es importante que reflejemos lo que acabamos de decir dentro de la gráfica, ¿cierto? ¿Qué hicimos acá? Igualamos a 0. Lo que al momento de igualar a 0, lo que hicimos fue determinar los cortes con el eje X. ¿Por qué? Porque hicimos Y igual a 0. Y en 0 tiene estos valores que está cortando en este caso con el eje de las X. Entonces hallamos estas dos raíces que es X1, X2. ¿Qué obtuvimos con el vértice? El par ordenado en X y Y del vértice, independientemente si es un máximo o un mínimo, es decir, que abra hacia arriba o que abra hacia abajo. ¿Listo? También obtuvimos el valor, en este caso, del corte con el eje Y. Mírenlo aquí. El punto en donde 0, X es 0 y C, y el valor de Y es C. ¿De acuerdo? Entonces ya podemos obtener prácticamente los puntos que solicitan y el vértice e inclusive el corte con el eje Y. Corte con X, corte con y el vértice. Bueno, vamos a entrar en detalle en un ejemplo. Vamos a hacer este ejemplo y de hecho, miren que tiene cierta complejidad, ¿ok? No es, miren que tenemos números fraccionarios, también podemos observar como tal número racional, ¿cierto? Eh, bueno, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente, ¿no? Vamos a colocar acá. Vamos a paso número 1, si lo quieren ver como una receta de cocina. Vamos a definir esto. Paso número 1, definir cuál es A. A es igual menos un cuarto. Acuérdense que es el coeficiente que acompaña el x al cuadrado. ¿Cuál es B? B es igual a raíz de 3. Y C es igual a, ojo que tiene que llevarse el signo, ¿no? Menos U. Si no se llevan el signo, se tienden a generar como tal error. Entonces, menos un cuarto, B es raíz de 3 y C es igual a menos 1. ¿Ok? Entonces, si recordamos lo anterior, pues podemos observar en primera instancia, podemos decir que, bueno, miramos aquí, el vértice está definido por, acuérdense, menos B sobre 2A, coma, evaluado ese mismo valor en la función, menos B sobre 2A. Cerramos aquí, cerramos acá. Listo. Bueno, vamos a obtener entonces el valor, en este caso, de las raíces, ¿cierto? Entonces ya sabemos, tenemos que evaluar, vamos a obtener el valor x1, x2, es decir, vamos a evaluar vamos a obtener el valor de x1 y vamos a obtener el valor de x2. Bueno, reemplazamos en la cuadrática, ¿cierto? Entonces ven y se las coloco por acá.
La cuadrática va a estar definida de la siguiente manera. Menos b. ¿Cuál es menos b? Vamos a colocar aquí menos b, que es raíz de 3. ¿Cierto? Para los que no se acuerdan, vamos acá. Menos b más o menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Prácticamente lo tienen que saber, si no, anótenlo porque eso prácticamente pan de cada día. ¿Listo? Entonces tenemos un menos b más o menos la raíz de b cuadrado, raíz de b cuadrado menos 4 por a. ¿Cuál es a? Menos un cuarto. Proyectamos esto. 4 AC, ¿sí o no? El otro sería menos un. Proyectamos, ¿cierto? Y abajo sería 2a, ¿sí o no? Que sería 2 por menos un cuarto. ¿Ok? Bueno, vamos a realizar las siguientes operaciones. En especial, arranquemos con las que están dentro del radical. Si tenemos aquí, miren que tenemos un producto de 3 números con el mismo signo, en ese caso negativo. Ya sabemos que por ley de signos, menos por menos da más, pero tenemos un tercero que nos vuelve nuevamente al valor negativo. Entonces, lo que nos dé acá nos va a dar como un valor negativo. Entonces, 4 por un cuarto, pues simplemente es 4, cancelo 4 con esta 4 y nos queda 1, ¿cierto? Entonces, vamos a colocar aquí cómo queda. Listo, entonces quedaría, vamos a proyectar nuevamente esta señal, ¿cierto? Queda menos raíz de 3 más o menos. En este caso, ¿cómo quedaría? Raíz de 3 al cuadrado es igual a 3, ¿cierto? Menos 4 por un cuarto es 1 y 1 por un quinto, pues quedaría un quinto, ¿cierto? Quedaría 1 por un quinto. Y abajo, ¿cómo quedaría? Cancelo 2 aquí con 2 acá y quedaría menos 6. ¿Ok? Yo puedo ahora, ¿cierto? Yo puedo ahora definir, eh, vamos a ver cómo vamos a simplificar esto. 1,2. Entonces, este negativo pues, estaría afectando este negativo que está acá e invertiría estos signos que se encuentran acá. E incluso como este es un medio, como está dividiendo, pues simplemente por ley de extremos y medios o el de la oreja, simplemente este 2 que se encuentra dividiendo pasaría acá arriba a multiplicar. ¿Y cómo quedaría entonces? Quedaría, primero cambiamos el signo, cambiamos el signo y quedaría multiplicando por 2, quedaría 2 raíz de 3, invertimos los signos debido a este, menos más, bueno, perdón, que todavía falta colocar este 2 que también afecta aquí, este 2 afecta a este y afecta acá. Entonces quedaría 2 raíz, en este caso, bueno, vamos a hacer un cálculo aquí pequeño para no tener que, y después lo borramos. Digamos que es 3 menos un quinto, es lo que se encuentra dentro del radical, ¿cierto? Entonces, en este caso, suma de dos números fraccionarios sería 3 por 5, 15, como si tuviese un 1, y 1 por 1, 1 sobre 5. Quedaría 14 quintos. ¿De acuerdo? Entonces quedaría aquí 14 quintos. Listo. Ya este denominador se perdió. ¿Por qué? Porque ya prácticamente lo colocamos arriba. ¿De acuerdo? Ustedes también pueden hacerlo inclusive de manera decimal. Si ustedes ya quieren reemplazar, por ejemplo, los valores. La importancia de pronto de mantenerlos de esta manera es que se perderían cifras significativas, ¿de acuerdo? Porque no es lo mismo colocar 3,14 a 3,1415 dice con todos los decimales, ¿ok? Entonces, vamos a obtener entonces los dos valores que necesito yo. El valor, vamos a borrar acá. Esto simplemente fue la suma del radical. Ahora bien, entonces x1
va a corresponder, en este caso, a 2 raíz de 3 menos 2 raíz de 14 quinto. Y x2 va a ser igual a lo mismo, pero cambiando el signo. Mírenlo acá, menos y más. 2 raíz de 14 quinto. ¿De acuerdo? Si ustedes realizan esa parte matemática, se van a poder dar cuenta, ¿cierto? Que x1 va a corresponder, en este caso, vamos a ver, si lo podemos poner. Lo podemos hacer acá de una vez, si esta calculadora no se presta para esto. Entonces, vamos a colocar aquí, sería 14 dividido 5 es igual, y le saco la raíz a eso, le cambio el signo, y ahora lo sumo, bueno, es menos 1.76 más 2 por, vamos a ver si uno lo vea, raíz de 3. Ah, caramba, no lo tomo, no lo tomo. Es al revés. Entonces, nuevamente, vamos a colocar aquí, colocar 3, sacamos la raíz, lo multiplicamos por 2. ¿De acuerdo? Ya sabemos que tenemos 3.46, vamos a anotarlo aquí como para que no se nos pierda. 3.464. 3.46 y después vamos a anotarlo por acá. 3.46. Ahí estamos, si no anotamos todo el número, pues obviamente vamos a perder cifras significativas. Y el otro sería 2, bueno, vamos a colocar aquí más bien 15, aquí 15 es 14 dividido 5, ¿cierto? A eso le saca la raíz, se multiplica por 2, ¿cierto? Punto 33, y el otro era, en este caso, es negativo, y se lo sumamos a, en este caso, 3.46. Nos va a dar 11 punto, no nos da tan exacto, 11 punto y pico, punto 11. Entonces esto nos tiene que dar aproximadamente 0.117, algo así. Aproximadamente punto 12. Ah, bueno, perdón, es acá arriba. Punto 12, de una vez, punto 12. Vamos a borrar este que se encuentra acá. Y el otro nos daba, si se acuerdan los valores, punto 36 y el otro 3.46 y el otro 3.4, nos da aproximadamente 6.8, ¿no? 3.46 más 3.4, si no estoy mal, 6.86. Bueno, 6.8. Vamos a colocar acá. Aproximadamente 6.8. ¿Listo? Estos son los dos valores, las dos raíces que nosotros tenemos. Ahora bien, vamos nosotros a realizar como tal. Bueno, vamos a continuar con los demás valores, ¿no? Ya que lo acabamos de realizar. El vértice, ¿cuál es? Ya tenemos los puntos donde corta al eje en X, ¿de acuerdo? Siendo Y igual a 0. Ahora el vértice va a ser igual, en la coordenada de X, va a ser igual a menos B sobre 2A, que sería igual a menos raíz de 3 sobre 2 por menos 1 cuarto. ¿Cierto? Entonces aquí quedaría menos por menos da más, raíz de 3 sobre 1 medio. La ley de los extremos por los medios nos va a hacer que nos quede esto como b sub x es igual a 2 raíz de 3. Vamos a ver, 2 raíz de 3, ¿cuánto da? 2 raíz de 3, 3 raíz por 2, 3.46. Ah, bueno, sí, ya lo habíamos hecho arriba, ¿no? 3.46. 3.46. 3.46. Y ahora
para hallar el otro valor, pues simplemente reemplazamos en f3.46 en la función, ¿de acuerdo? En la función original. Pero bueno, vamos a, en vez de realizarla aquí, como para que de pronto nos rinda un poco, vamos a hacerla en GeoGebra, ¿de acuerdo? Y obtenemos como tal ese valor. Listo, vámonos nuevamente a GeoGebra. Bueno, vamos a borrar eso, vamos a utilizar GeoGebra. Saber cuál es la función. ¿Se dan cuenta? Ok, sería entonces, vamos a ver, f de x es igual, acuérdense que es una cuadrática, entonces menos 1 dividido 4, ¿cierto? 1 dividido 4, x al cuadrado, ¿cierto? Más raíz de 3, espacio x, o espacio x, ¿cierto? Menos 1 dividido 5. Mira, tenemos aquí nuestra ecuación, perdón, nuestra eh, parábola, nuestra función cuadrática, la cual va a tener, en ese caso, vamos a tener los valores, ¿no? Vamos a hallar las raíces. Podemos obtenerla a través de varios comandos. O podemos decir raíz, la función, raíz, raíz, y la función, ¿cierto? Miren que aquí ya tenemos los dos valores, ¿no? Botón derecho, propiedades, nombre y valor. Botón derecho, propiedades, nombre y valor. Entonces ya sabemos que, bueno, miren, comparamos con los valores. Punto 12 y 6.41, efectivamente los valores que nosotros nos dio. Punto 12 y 6.8. Otra forma es con el comando resuelve, resuelve, resuelve. Y vamos a decirle qué cosa, la función f. ¿Cierto? Aquí nos lo da en términos de una fracción. ¿Cierto? Podemos colocar el aproximadamente y nos da punto 12 y 6.81, que son nuevamente los valores que obtuvimos a través de la función cuadrática, de la ecuación para resolver la función cuadrática. ¿Qué otro valor nos estaba pidiendo? El otro valor que nos estaba pidiendo, bueno, el valor de, en este caso, el corte con el eje Y. Acuérdense que era, en ese caso, 0, el valor de C, ¿sí o no? Y C es menos un quinto, ¿cierto? O sea, significa que yo puedo colocar directamente el valor 0, y menos 1 dividido 5 y debe estar cortando el eje. Mírenlo acá. ¿Ok? 1 entre 5, ese es menos punto 2. Entonces estamos bien. Ok, continuemos. Bueno, el vértice. Vamos a colocar con el extremo. Extremo. ¿De cuál? De la función. Y me da 3.46 en este caso, que es el valor que nosotros obtuvimos acá. Y acá nos da 2.8. Simplemente reemplazando este valor en la función, nos da el 2.8. Entonces aquí ya tendríamos como tal el punto 2.8. 2.8. Entonces el vértice está en 3.46, 2.8. Y aquí como tal nuevamente lo hemos definido. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a continuar si no hay de pronto ninguna duda hasta el momento. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar con otro ejercicio. Bueno, antes que nada, lo que ya el ejercicio que acabamos de hacer en GeoGebra, pues simplemente una forma de cómo ustedes lo pueden visualizar. Se dejó aquí prácticamente la imagen para que ustedes recibiesen, ¿cierto?
prácticamente cómo se realizaría la comprobación, en este caso en GeoGebra. ¿Ok? Bueno, entonces vámonos. Bueno, ya que apareció aquí el dominio, pues ya sabemos, como les recuerdo, ¿cierto? El dominio está definido por una parábola que abre o hacia arriba o hacia abajo. La concavidad es positiva o negativa. Entonces ya sabemos que va desde menos infinito hasta infinito, es decir, todos los reales. Y el rango iría de dónde a dónde. Acuérdense que lo define el vértice, el valor de y. ¿Cuál es el valor de y? 2 puntos. Como es un abre hacia abajo, entonces significa que el rango va o proviene desde menos infinito y va a terminar hasta el valor de 2.8 que se encuentra aquí. 2.8 que es este que está acá. Entonces el rango es 3.46. Bueno, perdón, en este caso es 3.46 y 2.8. Ahora sí. Este es el vértice y este es el rango de menos infinito hasta 2.8. Y el vértice, miren lo que está aquí. Es hora que entremos como tal. Acabamos de abordar como tal el ejercicio número 4 de su tarea número 1. Ahora vamos a abordar el ejercicio de aplicación. El ejercicio de aplicación, en este caso, va a ser prácticamente, bueno, de hecho, como su nombre lo dice, aplicar como tal, en este caso, el concepto de funciones en casos como tal de la vida real, ¿cierto? Entonces, pueden encontrarse una cuadrática, pueden encontrarse una función lineal, pueden encontrarse una función, una función exponencial, pueden encontrar cualquier cosa, ¿de acuerdo? Cualquier tipo de las funciones que estoy refiriendo, ¿ok? Vamos a hacer el primer ejemplo al respecto. Problema número 1, ¿ok? Aquí nos está diciendo, bueno, el costo de un boleto de autobús depende de la distancia recorrida. Bueno, de hecho, ese es el statement, ese es la afirmación, ¿de acuerdo? El costo de un boleto de un autobús va a depender de la distancia recorrida. Bueno, ya es lógico, ¿no? Entonces, vamos a colocar aquí distancia en kilómetros y vamos a colocar aquí valor en pesos, puede ser. Entonces, lo que me está indicando acá es que un recorrido de 3 kilómetros va a costar 50 pesos. Bueno, 50.000 o como quieran llamarlo. Otro recorrido de 8 kilómetros nos va a costar, en este caso, 90 pesos. Entonces, ahora nos están preguntando, determina el costo, ¿cierto? Que lo vamos a llamar el costo C, de un boleto por un recorrido de X kilómetros, ¿ok? ¿Cuál sería el costo? ¿Cuál sería el costo? ¿Cierto? De hecho, esa sería nuestra incógnita. Bueno, vamos a dejarla como C, ¿cierto? ¿Cuál sería el costo? En este caso, de un recorrido de 20 kilómetros. ¿Listo? ¿Qué podemos observar aquí? Que prácticamente el comportamiento tiene que va creciendo de manera proporcional bajo un criterio o de manera inclusive lineal. Entonces podemos decir que esto es una línea recta, ¿cierto? Porque prácticamente el crecimiento va a ir de manera proporcional. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer a grosso modo? Y lo vamos a ir decantando a medida que vayamos resolviendo el ejercicio. Primero tenemos que identificar a través de esos puntos, porque esos ya van a ser nuestros puntos, tenemos que definir cuál es primero la pendiente, después con la ecuación punto pendiente determinamos la recta. Una vez hayamos determinado la recta, lo que tenemos que hacer es simplemente despejar o reemplazar el valor, en este caso de 20. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces, vamos a decir que tenemos un punto A, ¿cierto? Tenemos que va a ser en ese caso 3,50 y vamos a tener un punto B que sería 8,90. ¿Cierto? Lo que nos está indicando en este orden de ideas que X, que la variable distancia va a ser nuestra variable independiente y eh, el costo, el valor, el costo va a ser nuestra variable dependiente. Y tiene sentido porque entre más distancia, mayor va a ser el costo del pasaje. ¿Ok? Entonces ya sabemos que esta que se encuentra aquí,
va a ser X y este va a ser Y, nuestra variable independiente y nuestra variable dependiente. Entonces, hallamos como tal el valor de la pendiente. El valor de la pendiente va a estar definido, acuérdense, por Y2 menos Y1 sobre X2, caramba, X2, acá sí, menos, vamos a ver. Entonces, la pendiente que va a ser Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Aquí lo podemos colocar como X1, Y1, X2, Y2. Reemplazamos. Simplemente entonces sería Y2, ¿cuál es? 90 menos 50 sobre, en este caso, 8 menos 5. 90 menos 50 da 40, ¿no? 40 sobre, en este caso sería, ¿estamos bien? 3, y el otro 8 costó 90. Entonces, en este caso sería, aquí lo tengo mal, ¿cuál sería? 8 menos 3, casi coloco 50. Aquí es importante que estemos bien concentrados, ¿no? Y 8 menos 3 es 5, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? 40 entre 5 es 8. Entonces, tenemos una pendiente que va a valer 8. La pendiente me indica que es un valor positivo, o sea que va a ser creciente y tiene sentido porque a medida que la distancia aumenta, aumenta el costo.